avanzado muchísimo, pero mucho en el conocimiento de los superconductores de alta TC, conocimiento de sus propiedades, cómo se comportan ciertas cosas, se pueden hacer modelos. Pero esta pregunta fundamental no se ha podido resolver. ¿A qué se refiere con un mecanismo? ¿Qué hace que un material sea superconductor? Eso es. ¿Sí? Entonces les voy a decir por qué, para que ustedes lo entiendan. En los superconductores convencionales, esta es una pregunta. ¿Ustedes están grabando? Sí. Listo, sí, para que no se confundan. Esa es una pregunta referente a la superconductividad de alta TC. En los superconductores convencionales, la pregunta ya tiene la respuesta. ¿Sí? Estos superconductores convencionales se descubrieron más o menos en 1911. Entonces es una historia larga. Viene, ¿sí? Esto se divide así básicamente en superconductores tipo 1 y superconductores tipo 2. Y la pregunta de qué hace que un material sea superconductor es la interacción electrón-fonón. ¿Sí? O sea, hay una interacción especial entre los electrones de los materiales y las vibraciones de la red de ese material, que se llaman fonones. Y cuando se da ese tipo de interacción, se da el fenómeno de la superconductividad. ¿Sí? Entonces, el mecanismo es la interacción electrón-fonón. El mecanismo en estos no se conoce. Hay indicios de que por lo menos una parte de la interacción electrón-fonón juega un papel importante, y hay indicios de que la parte magnética también juega un papel importante, pero no hay una respuesta concreta. O sea, una respuesta concreta es una teoría que diga así se comporta y así puedo entonces hacer predicciones. ¿Sí? Esta teoría de la interacción electrón-fonón se llama la teoría BCS, que se desarrolló, digamos, en conocimiento del público, creo que más o menos en 1957. Esto es debido a tres personas: Bardeen, Cooper y Schrieffer. Entonces se llama la teoría BCS, y esa explica estos superconductores. ¿Sí? Y la base de eso, la idea es esta: existe una interacción electrón-fonón, y esa es la que da lugar a que dos electrones se junten y formen un par de Cooper, y esos electrones son los superelectrones que son los responsables de todas las propiedades del superconductor. ¿Sí? Bueno, eso es, ahí está. Entonces esa pregunta aquí no se ha desarrollado. Ahora, otra de las cosas, entonces esto, digamos, se necesita hacer muchos experimentos, muchas teorías tratando de ver cuál es la respuesta a esta pregunta. Y también en la parte de aplicaciones, pues hay que conocer las propiedades para poder decir vamos a aplicarlas. ¿Sí? Nosotros trabajamos mucho, básicamente el 100% es en unos aspectos que van a tener implicaciones en las aplicaciones de los superconductores de alta TC. ¿Sí? Entonces, las aplicaciones, ¿por qué son interesantes los superconductores? Podemos dividirlas en dos, las aplicaciones de los superconductores, tanto para los convencionales como para estos. Aplicaciones a nivel macroscópico y aplicaciones a nivel microscópico. Con el mismo superconductor se pueden hacer las cosas. A nivel macroscópico, vamos a resumirlo en una sola cosa: la producción de altos campos magnéticos. ¿Qué es altos campos magnéticos? Campos del orden de 10, 15, 20 teslas. Vamos aquí, mayores de 10 teslas. ¿Se sabe lo que es un tesla? Yo lo vi en el video, pero no recuerdo.
Para que tengan una idea, pues la unidad de campo magnético, de medición de la intensidad del campo magnético. El campo terrestre, el campo magnético terrestre es medio Gauss. Y un Tesla son 10.000 Gauss. ¿Sí? Esos imancitos que ustedes ven por ahí, todo eso de los materiales exóticos que tienen es una mezcla de materiales, digamos, llegamos por ahí a uno muy fuerte, unos 5.000 Gauss, ¿sí? Muy fuerte. Pero fuertísimo. Con los superconductores podemos llegar hasta 10 Teslas, ¿sí? O mucho más, ¿no? Pues, digamos, pulsados pueden tener hasta 20 Teslas. O sea, eso abre unas posibilidades de aplicaciones pero enormes. Les voy a mencionar una sola en la medicina: la imagenología de resonancia magnética. Todo eso se hace con superconductores. ¿Qué es eso? Son los escáneres del cerebro. En todos los hospitales ahora ya usan eso. Digamos, el impulso que le ha dado la medicina el tener una herramienta como esa es pero enorme. O sea, poder ver cómo son las señales magnéticas del cerebro. Entonces, de acuerdo a eso, los médicos ya han aprendido. Entonces, cuando se ve alguna anomalía, puede ser tal cosa lo que está fallando. Lo mismo que hacen con los electrocardiogramas, esos son eléctricos, Sí. y el corazón. Entonces, para eso utilizan campos magnéticos grandes. Entonces, la cabeza del paciente la ponen ahí en un campo magnético de unos 2-3 Tesla. Y imagínense ustedes poner, digamos, cualquier elemento en presencia de un campo magnético tan grande. Nomás si tiene hierro lo va a poner en alguna parte, ¿no? Entonces, pues eso tiene... Bueno, esa es una de las aplicaciones grandes, la producción de campos magnéticos. Esto, por ejemplo, para los trenes de levitación, ¿no? Sí. Esos trenes. Una pregunta. Yo estoy mirando y decía que Es itrio, bario, cobre, oxígeno. ¿Sí? Itrio, 2 barios, 3 cobres y oxígeno 7 menos delta. Esa es la fórmula estequiométrica del superconductor IPCO o IVACO. Entonces, este tiene una temperatura crítica de 90 Kelvin. ¿Sí? Este se descubrió en el 86 y en el 87 ya descubrieron esto. ¿Sí? Eso fue con una reacción en cadena. Bueno, ¿qué es lo que le pasa? Cuando el IPCO está, este es un pedacito de IPCO, en el estado normal, o sea, por ejemplo, a una temperatura de 300 Kelvin, temperatura ambiente. Usted coloca aquí un campo magnético y las líneas de campo magnético atraviesan el material. Es normal. Fíjense que apantallar un campo magnético es muy complicado. Ustedes han oído hablar del metal mu. Ese es uno de los metales que existen, no sé qué composición tiene, que puede apantallar un campo magnético, porque si no usted pone aquí un imán y aquí le pone un pedazo de material, pero al otro lado está el efecto del campo magnético. ¿Sí? Se pone ese material, ¿no? Sí. Cuando este IPCO está en el estado superconductor, entonces la representación es esta. Mira. Las líneas de campo magnético hacen esto. eso era lo que ya visto No penetran, ¿sí? Sino son expulsadas, y esto es lo que se denomina efecto Meissner, y esto es lo que da lugar a la levitación magnética. ¿Sí? Entonces hay una expulsión del campo magnético. No entran. O sea, ahí adentro no hay campo magnético. Entonces, que aquí en material normal sí, las líneas pasan. ¿Sí? Esa es una primera aplicación a eso. Bueno, les decía que las aplicaciones tienen dos grandes puntales, y por eso la gente, digamos, se interesa tanto. A nivel macroscópico, entonces aquí producción de altos campos magnéticos. Y a nivel microscópico, medición de muy pequeños campos magnéticos.
¿sí? Medición de muy pequeñas corrientes, medición de muy pequeños voltajes. O sea, son los voltímetros, los amperímetros, ¿sí? más sensibles que existen en la naturaleza. ¿Sí? Se pueden medir, por ejemplo, corrientes del orden de 10 a la menos 15 amperios. ¿Sí? Voltajes de ese mismo orden. ¿Sí? Entonces, con ese mismo superconductor con el que yo puedo generar campos magnéticos tan grandes, puedo colocarlo en una disposición especial y medir campos magnéticos pequeñísimos del orden de 10 a la menos 15 tesla. ¿Sí? Sí. Campos muy pequeños del orden de 10 a la menos 15 teslas. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? El dispositivo superconductor que permite hacer eso se llama SQUID, superconductor quantum device, ¿sí? Interferómetro, ¿sí? Entonces es un interferómetro cuántico superconductor. Cuando decimos de cuántico es para recordar que la superconductividad es un fenómeno que solamente se puede explicar utilizando la mecánica cuántica. Tiene manifestaciones macroscópicas, claro que soy capaz de producir un campo magnético de 10 teslas, pero si yo lo quiero explicar, tengo que recurrir a la mecánica cuántica. Es un fenómeno cuántico, intrínsecamente cuántico, con manifestaciones macroscópicas. O sea, es un fenómeno microscópico, ¿sí? Entonces la única manera es ir allá y poder entenderlo de esa forma. Ese SQUID está formado así, así se ve sencillo, hacerlo es complicado. Aquí hay un superconductor, aquí hay una barrera aislante y aquí hay otro superconductor. Ese es el corazón de un SQUID. Esto da lugar, la configuración así, de una película superconductora separada por una película muy delgadita de un material aislante, cualquier material aislante, cualquier semiconductor, da lugar a un efecto que se denomina el efecto Josephson. ¿Sí? Y el efecto Josephson es el tunelamiento de superelectrones. O sea, superelectrones que se forman en este estado pasan a través de la barrera de potencial a este otro lado y viceversa. ¿Sí? El efecto túnel es un efecto, digamos, cuántico. ¿Ustedes no sé, han visto algo de eso? No, y si son mecánicos menos, eso ya lo quitaron, entonces no. Pero bueno, este es el efecto Josephson, es un efecto cuántico, es un tunelamiento, pero no de electrones simples, sino de superelectrones. Ya les comenté, un superelectrón son 2 electrones, o sea, es todo lo contrario a lo que uno se imagina, que los electrones se repelen. Cuando el material está en el estado superconductor, todos los electrones forman pares, y esos pares se pueden mover por toda la red sin disipación de energía, por ejemplo, la resistencia cero. ¿Sí? O sea, a mí no me queda claro, digamos, acá cómo es que logra pasar por... Porque se crean unas corrientes que invierten el campo. ¿Sí? ¿Esas corrientes las genera el material? Sí, o sea, cuando está en el estado superconductor y yo acerco un campo magnético, genero unas corrientes alrededor del material que producen un campo magnético contrario. Y es que eso es lo que no se sabe por qué pasa. No, esto sí se sabe y esto también se sabe en los superconductores convencionales. Y en los estos también, o sea, estos dos efectos son iguales y se explican igual. Okay. Lo que no se sabe es cómo